Buenos días, vecino y vecina, y bienvenidos a La Cibelina. Muchas veces, al hablar de la esquizofrenia, la relacionamos directamente con una conducta agresiva o con un momento de locura total. Si bien es cierto que pueden existir episodios de alucinaciones o de delirios, la realidad de la enfermedad dista mucho de la idea que se tiene de ella. Existen otros síntomas de los que no se hablan tanto y que pueden afectar en mayor o menor medida, como puede ser un descenso a la hora de relacionarte, la capacidad que tienes de relacionarte, en la motivación o incluso en las funciones ejecutivas. Así que hoy con nuestra invitada vamos a examinar todas esas cosas, vamos a examinar las causas y las líneas de tratamiento. Así que manos a la obra, arrancamos, cibelineros. La Cibelina Podcast, con Raúl García, Ángel Conde, Lucrecia Lardíez y Marta Rodrigo. Bueno, y hoy contamos con una invitada que ya ha venido por el canal la temporada pasada, ella es Nerea Socastro y ella es psicóloga forense y actualmente también se está formando en el Máster General Sanitario. Así que bienvenida, Nerea. Muchas gracias, encantada de estar aquí otra vez. Lo primero de todo, vamos a conceptualizar para la gente que está en casa, ¿cómo les explicarías qué es la esquizofrenia y cómo de común es en la sociedad? Vale, pues realmente la esquizofrenia son un cúmulo de psicosis, o sea, de alucinaciones y demás, de todos los síntomas que has mencionado, pero de manera repetida. Presenta alteraciones tanto en el pensamiento como en el habla, como también en su percepción de la realidad, que es la que más conocemos todos. Ujú. Y irónicamente, contrario a lo que se piensa comúnmente, es una enfermedad bastante poco común. O sea, en el entorno mundial es un 1% de toda la población. Guau. O sea, es O sea, bastante podemos decir curioso. que una de cada 100 personas que conocemos, si hiciéramos el Efectivamente, o sea, es candidata. para que nos entendamos, yo aquí, por ejemplo, tengo puesto que es un 0,32% de la población. Vale, O sea, es decir, una persona de cada 300 de tiene 300. esquizofrenia. Vale, vale. Pero es muy poco común y en contrario a lo que pensamos, que siempre pensamos que hay un montón y que No, no, y que lo utilizamos mucho en el lenguaje común. No, joder, qué esquizofrénico es este, ¿no? justo, Eso al que final. luego, bueno, ya lo iremos hablando a lo largo del Ujú, podcast, pero luego eso es lo que más daño les suele hacer a ellos. ujú, a la hora de estigmatizar y todo. Muchísimo. ¿Cómo la podemos diferenciar de otras enfermedades o trastornos? Y sobre todo, me parece que hay que destacar el brote psicótico, porque yo sí que he tenido a lo mejor algún amigo que ha tenido algún episodio de este estilo y sé que están medio hermanadas, pero no sabría muy bien cuál es la diferencia. Aquí el problema viene en que esquizofrenia está dentro del espectro de psicosis. Ujú, Entonces, dentro de este espectro, la primera y la base casi de todo es el brote psicótico. vale. ¿Qué ocurre? Que el brote psicótico es, por así decirlo, la forma abrupta, o sea, la forma en la que aparece. Nosotros empezamos a considerar esquizofrenia cuando aparece de manera repetida. Es decir, a lo mejor no es que hayas tenido un brote, sino que has tenido 5 en un periodo muy pequeño de tiempo. Pues Vale. ahí ya sí que consideramos que es esquizofrenia junto a otros síntomas, pero se diferencia del resto porque se trata de una enfermedad crónica, Ujú. bastante degenerativa, mina mucho a la persona que lo tiene y también es muy estigmatizada. Muy, muy estigmatizada, pues, por lo que vemos en pelis y demás. Sí. Entonces, es difícil porque además también es muy poco conocida, realmente. O sea, no conocemos realmente cómo es el funcionamiento de la esquizofrenia. Podríamos decir entonces que un brote psicótico sería como unos episodios, pero no por tener un brote puedes tener esquizofrenia, puedes tener un periodo en el que hayas estado... No tiene por qué, porque es verdad que dentro del espectro psicótico pasa un poco como en el autismo. Al ser un espectro entran muchísimas cosas. O sea, entra desde psicosis hasta un periodo psicótico breve. Bipolaridad, por ejemplo, suele entrar de alguna manera por las disociaciones que suelen Ujú. sufrir. Y básicamente necesitamos de brote psicótico para poder decir, oye, pues a lo mejor esta persona puede tener esquizofrenia. Bueno, Nerea, tú sabes que a mí me gusta mucho esto de los neurotransmisores. ¿Me podrías explicar un poco cómo funciona el cerebro de una persona que sufre de esquizofrenia? A ver, hay muchas teorías. Realmente solo tenemos hipótesis. Ujú, Dentro de las hipótesis, pues hay parte que dice que cambia la morfología del cerebro, ujú. teniendo a lo mejor menos volumen en el lóbulo frontal. Vale. Y luego está, pues, la que te gusta a ti, que es la de la dopamina. Me vuelve loco.
Que justo relacionándolo con lo que has dicho al principio, tiene que ver con la motivación y con estas cosas, y lo que suele pasar, o por lo menos lo que se cree que pasa, es que estas personas tienen una hiperactivación. Es decir, su dopamina funciona por 3, A lo loco. a lo loco completamente. ¿Esto que produce? Pues que la mayoría de las veces, si es una hiperactivación, tengan síntomas psicóticos. Si es una hipoactivación, es decir, que su dopamina no funciona al nivel normal, pues lo que suele ocurrir es que tienen muchos síntomas cognitivos. Sí, sí, síntomas cognitivos. Y luego es cierto que cuando hay un exceso es cuando empezamos a ver los psicomotores. Es decir, el típico, a lo mejor, esquizofrénico que vemos en la tele de estar todo el rato así, de adelante hacia atrás. Que no puede parar, ¿no? Que tiene Justo. movimientos tics, por así Justo, decirlo. justo. Y sí es verdad que no sabemos muy bien realmente cómo funciona, pero sí es verdad que tenemos una base porque gracias a saber que la dopamina y la serotonina de alguna manera tienen relación con esto, podemos utilizar fármacos para poder paliar, por ejemplo, los síntomas psicóticos. Claro, ahí es donde entran los antipsicóticos y Ahí todo está esto, ¿no? todo. Y luego sí es verdad que entra también antidepresivos y tal, porque es una enfermedad que hay que entender el sufrimiento que lleva la persona Ujú. y muchas veces acaban en depresión, suelen ir Claro, y parejas. eso es lo que decíamos de que pues a lo mejor tiene una línea de serotonina bastante baja y el Ahí está. antidepresivo es lo que intenta subir, Intenta ¿no? bloquearlo porque es verdad que utilizamos fármacos que de alguna manera bloquean a ese neurotransmisor. Ujú. O por lo menos lo reducen o lo elevan, dependiendo. ¿Se considera algo más genético o algo más ambiental, una mezcla de los dos? ¿Cómo consideras tú? ¿Qué valoración tienes sobre la esquizofrenia? Yo considero que necesitas tener el gen. Vale. Ahora, realmente las estadísticas lo que nos dicen es que si tú, por ejemplo, tienes alguno de tus dos padres con esquizofrenia, Ujú. el porcentaje que tú tienes de tenerlo es un 12%. Se O dispara, ¿no? sea, es Vale. bastante bajito. Ah, ¿Qué ocurre? Que si tú luego le añades condiciones ambientales, ya sean drogas, situaciones estresantes, cualquier cosa que no puedas gestionar realmente, cualquier ujú. emoción intensa que no gestiones, puede ser que ese gen se active. O sea, al final, como estamos hablando de genética, es como cuando hablamos del síndrome de Down, de que tiene que darse una serie de condiciones, Ujú. pues en esto es igual. O sea, tienes que tener unas condiciones ambientales para que ese gen se active. Digamos que a lo mejor lo que ha podido salir también en alguna película que viene acompañado de periodos de estrés máximos, ¿no? Muy altos y que a lo mejor pueden desencadenar, o Mm. no sé si a lo mejor también está muy relacionado con la psicosis el consumo de sustancias, no sé si tendrá alguna relación los sistemas Em, endocannabinoides. Más o menos, porque es verdad que lo que hacen el que tú consumas es aumentar la vulnerabilidad a que tú la padezcas. Vale. Realmente no es causa completa, pero también es verdad que cuando tú investigas sobre esquizofrenia es muy multicausal. Necesitas tener genética y necesitas también unas condiciones vitales que den lugar a. Bueno, y una vez que se activa ya no hay como una especie, lo único que se puede hacer es un tratamiento, pero ya está activado, ¿no? Ya sería como quitarlo. Mantenimiento, Exactamente. completamente. O sea, al ser crónica es muy difícil. Bueno, la esquizofrenia no desaparece, Ujú. simplemente lo que hacemos es paliarla. Vale. Y ahí viene la dureza también de la enfermedad, ¿no? Que una vez que a ti se te activa, es muy difícil saber que vas a tener que convivir con ello toda tu vida. Tiene que haber un trabajo psicológico detrás de acompañamiento muy Sí. grande y que la persona también tiene que ser fuerte mentalmente, ¿no? Porque al final, como todas las enfermedades que hemos visto aquí que son crónicas, Mm, el otro día tuvimos una entrevista con mamá con esclerosis y es que al final, si no tienes una idea tú de que va a ser así y que mm. tienes que dar el máximo, te hundes, ¿no? Sí, efectivamente. Y luego lo malo que tiene la esquizofrenia es que hay algunos de los Ujú. que la sufren que no son del todo conscientes de la enfermedad. O le quitan importancia a lo mejor. Sí, sí, porque buscan la normalidad, la famosa normalidad. Ujú. Entonces, claro, cuando tú estás buscando continuamente la normalidad y tú tienes una enfermedad como la esquizofrenia, entras en dilema casi siempre. Fíjate, a mí me ha pasado eso con un amigo que tiene epilepsia. Mm, Y es verdad que a él le duele, pero es que no puedes llevar, al final, si tienes episodios, no te digo todos los días, pero no puedes llevar una normalidad absoluta. Tienes que mm, prevenir ciertas cosas. sí, Y muchas veces es verdad que las personas intentan decir, bueno, pues no, es una persona que por desgracia te ha tocado esto y hay que adaptarse, ¿no?
Sí. Luego sí es verdad que ahí viene la idea errónea de que un esquizofrénico no puede llevar una vida normal, no puede ser funcional No, por supuesto que sí puede, y claro, pero hay que completamente. adaptarse de alguna manera. Pero sí, tienen que tener alguna serie de adaptaciones, medir mucho a lo mejor el entorno en el que me estoy metiendo Ujú. y sobre todo saber gestionar emociones intensas, que eso yo creo que es difícil. Bueno, Eh, de eso vamos a hablar también, porque uno de los mitos que decía también en la introducción es que se le relaciona con conductas agresivas directamente. Y yo tengo la percepción de que más bien lo que puede resultar en una conducta agresiva es una elevación en la ansiedad por lo que fuera. ¿Y qué persona con una alta ansiedad no se vuelve un pelín agresiva? O sea, no ujú. tanto la culpa, no sé ahora qué valoración harás tú, pero no sé tanto la culpa de la esquizofrenia de por sí, a que si una persona que tiene esquizofrenia y está sometida a un momento de tensión, la ansiedad se multiplica, ¿no? Sí, bueno, yo considero que tanto la ansiedad como cualquier estresor Ujú. en general puede ser perjudicial para ellos. Ahora, el concepto de agresividad nos lo han dado pues las películas, los libros y Ujú. demás. Y es cierto que hay momentos en los que dependiendo del tipo de alucinación que estén teniendo, Ujú. nos encontramos con cosas. O sea, tenemos que tener en cuenta que estas personas, hay veces que escuchan voces que de verdad les dicen, oye, tienes que hacer esto. Ujú. Y a lo mejor eso que le están diciendo es precisamente una conducta agresiva. Pero no tiene por qué, ¿no? En No tiene plan, por o qué, o sea, sea, luego hay muchos que yo, por ejemplo, estuve en un centro ujú. de un piso tutelado de esquizofrenia y recuerdo que la mayoría de ellos eran súper tranquilos. O Vale. sea, personas que si tú, por ejemplo, no le decías levántate del sofá, no se levantaban. Y a lo mejor no te elevaban la voz nunca. O sea, no les veías enfadados. Vale, vale. O sea, la idea que tenemos de que hay una persona ahí diciéndole mata a todo el mundo de esta habitación, eso es más que nada las películas, pero que es muy raro de encontrar, ¿no? Sí, porque además las voces negativas Ujú. normalmente les dicen cosas referentes a ellos, Ujú. estilo, eres un inútil, O se están riendo de ti o alguna cosa así, pero justo, ellos pueden gestionarlo de otra manera, no tiene por qué justo. O sea, ponerse... sí es verdad que esto aparece normalmente cuando entran en una fase aguda, cuando les da un brote. Ujú. Tomando su medicación y siguiendo una serie de pautas, la verdad es que lo controlan bastante bien y no tienen por qué tener otro brote hasta años, pueden pasar. Ahora que estamos hablando de brotes, me gustaría que dejáramos claro la diferencia entre delirio y alucinaciones, porque mucha gente los confunde, los llama de la misma manera, pero no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo. Las alucinaciones es añadir cosas a tu realidad. O Ujú. sea, yo estoy viendo a lo mejor ahora mismo a tu lado al muñeco de Saw. ¿Con una cerveza? No, por Vaya. desgracia para ti no. Pero las alucinaciones es eso, es añadir algo que no existe en tu realidad. Ujú. Lo he representado con visual porque es la más fácil, pero también entra el estar escuchando voces a tu alrededor y que realmente estés solo, por Y ejemplo. el sentido del gusto y todas También puede estas, o sea, producirse. cualquier sentido. Y táctiles, a mí, por ejemplo, las que más me fascinan son las táctiles. Hay una de ellas que es que tú sientes insectos Wow, por tu piel, hormiguitas, y hay alucinaciones para todos los modelos sensoriales. En cuanto al delirio, son ideas erróneas que la persona asuma como propias. vale. Es decir, me están persiguiendo, por Ujú. ejemplo, que es la que más O, famosa o es. podría ser nos controlan los También. extraterrestres porque no sé qué, no sé O sea, cuánto. al final es cualquier idea errónea o que no tiene del todo base en la realidad Ujú. que la persona ha asumido como propia. Y como certeza absoluta. Efectivamente. Claro, es que si juntas esas dos cosas, ¿cómo no vas a tener un Justo, o sea, al brote? final tú estás viviendo en una realidad que no es la realidad. O sea, tu percepción de la realidad no concuerda con lo que es la realidad como tal. ¿Cómo podría esa persona también, luego lo hablaremos también a la hora del Ujú. tratamiento, pero cuando tú estás sufriendo una alucinación y sabes que tienes esquizofrenia o que puedes tener un brote, ¿cómo haces para controlarlo? Depende mucho de la persona. Hay personas que, por ejemplo, recurren a me pellizco para Ujú. volver a la realidad, Como como en Origen, ¿no? Cuando se despertaba y... tal cual. Me doy golpes con una goma del pelo
para ver que estoy en la realidad y no con otra cosa, o pregunto a mi entorno. O sea, por ejemplo, es verdad que muchas veces cuando son alucinaciones auditivas, te preguntan de, oye, ¿estás escuchando esto? Para ver y comprobar si de verdad es algo que está en su cabeza o si de verdad hay voces, ¿no? O sea, Ay, qué estresante tiene que ser. da miedo. Yo he de decir que da miedo. Claro, eso en el caso de las alucinaciones, pero en el caso de los delirios, Es, si tú estás convencido de algo, por mucho que le preguntes a los de alrededor, tú vas a seguir convencido es de... mucho más difícil y luego es muy difícil contrariarles. Ujú. De hecho, a mí me recomendaron en su momento que no entrara a cuestionarles las ideas. Vale. Porque claro, al final tú lo que puedes producir en la persona es un cortocircuito. Yo lo llamo cortocircuito. En el sentido de, tú me estás diciendo que esto no es así y yo estoy súper convencido de que esto es así. Pues un shock para... Efectivamente. Bueno, para que nos entiendan también en casa, aparte de estas son las más famosas, las que Ujú. podemos decir que son las más comunes, pero también pueden aparecer otros síntomas. ¿Cuáles serían? El aislamiento social, que lo has dicho anteriormente, apatía, aplanamiento emocional, no tener ganas de hacer nada. em, Esto al final sirve para detectar, ¿no? Para que las familias Sirven digan, para detectar, pero es verdad que es muy difícil porque son personas que se suelen callar todo esto precisamente para evitar el concepto de estás loco. ujú. Cuando hablamos de que pueden llevar una vida normal en el día a día, ¿cómo es el día a día de una persona que tiene parte de estos síntomas? Porque no tiene por qué tener todos, ¿no? Pero tiene parte de estos síntomas. Ujú. ¿Cómo es su día a día? En plan, ¿tienes que estar todo el rato cuestionándote? O si tienes medicación, no hace falta que estés tan Mm, constante. ¿Cómo es? la medicación tiene que ser constante ¿Vale? desde el primer momento que te la recetan. Si tú sigues tus pautas de medicación, puedes llevar una vida completamente normal y funcional. Ujú. Problema que tenemos con esto, que son personas que les cuesta mucho adherirse al tratamiento, porque hablamos de medicamentos que pues te dejan Somnolientos, sí, ¿no? Sí, depresivos. gracias. Efectivamente, o sea, te dejan súper apagado. Ujú. Y obviamente si tú quieres hacer tus tareas del día a día y estás pues casi durmiéndote la quinta siesta del día, pues No quieres tomártelo. no te lo quieres tomar, porque es lógico, al final pierdes tu forma de ser, ¿no? Y, pero sí es verdad que es súper importante que sigan el tratamiento porque es la manera que nosotros tenemos de controlar un poco toda la parte psicótica y que puedan llevar una vida más o menos funcional. Es que claro, yo me pregunto si tú te estás tomando estas pastillas y vas al trabajo, también te tiene que afectar, porque al final Por supuesto, vas a estar en tu puesto, pero vas a estar con sueño, vas a estar, ¿no? no vas a Como... estar al 100%. Entonces, al final, también existe mucho, pues lo que hemos estado hablando antes del estigma, de tú en el momento en el que llegas a un trabajo y le dices, oye, me han dado este diagnóstico, lo más probable es que te echen del trabajo, porque no se fíen de que tú puedas estar al 100, Ujú. ¿no? Ya sea por la medicación, ya sea porque tienen miedo a que tú tengas un brote en medio del trabajo. Ujú. Y es muy difícil también para ellos a veces continuar porque es como, es una enfermedad que da mucho miedo. Entonces, como da mucho miedo, enseguida les aislamos. Claro. En plan de, no, tú te tienes que ir pues al centro de día oportuno y hacer tus tareas de casa. Ujú. Pero ya la parte de trabajo la eliminamos. O sea, de hecho, lo común es que les incapaciten. Qué buena esa reflexión, en plan, siempre lo que nos da miedo a los humanos, automáticamente lo aislamos, que estén en Efectivamente. su circulito y no buscar cómo cruzar, trazar puentes, ¿no? Ujú. Ye- Y de hecho luego tú estás con ellos y lo que ellos quieren es cruzar esas puentes, porque Ujú. para ellos es también muy importante el relacionarse, ¿no? Y enseguida los bloqueamos porque al final yo entiendo que es una enfermedad que da mucho miedo. Hablabas de apatía también en uno de los Ujú. síntomas. ¿Crees que el mantra este que se tiene de la frialdad a la hora de relacionarse ya con otras personas, ellos pierden empatía, ellos pierden calidad a la hora de gesticular, a la hora de relacionarse? Es tanto así como, no, es que se vuelven súper fríos? ¿Es así o no es así? Me pongo una coraza Ujú. porque estoy acostumbrado a que cuando la gente se entera de la enfermedad que tengo, ya me miran con otra cara. Vale.
Entonces me pongo la coraza, yo soy frío, yo soy distante, porque tengo miedo a que si te enteras de lo que yo tengo, me hagas más daño del que ya me han hecho. Ujú. Es en ese sentido. Es lógico que lo pensemos, porque al final los que no tenemos esa enfermedad, pues tampoco lo entendemos de la misma manera. Y en cuanto a pérdidas, pérdida de habilidades sociales, por supuesto. Al final, si no Muchísimas. te estás relacionando, ya llega un punto que se te olvida hasta hablar con el otro. Pero yo creo que esto es algo que nos pasa a todos de cuando nos aislamos un poco, que Por cuando supuesto. volvemos no sabemos. Pues imagínate en caso de ellos que el aislamiento social es lo primero que aparece cuando te diagnostican esto. Sí, que a lo mejor sí que puedes llegar a ser capaz, pero Ujú. como que ya te has acostumbrado, ¿no? Es como si tú y yo nos vamos a un iglú unos Sí, meses y volvemos, pues es justo. como... Al final te acostumbras a la soledad, te Sí. acostumbras a que no entiendan lo que tienes. Vale, hablábamos antes de la medicación. Ujú. Me gustaría que habláramos ahora de las líneas de tratamiento, porque supongo que la medicación es muy importante, pero que tiene que ir acompañado de una terapia cognitivo-conductual o de lo que sea, ¿no? Es verdad que en los últimos años se está promoviendo mucho la terapia psicosocial, Ujú. precisamente para eliminar el estigma, para que ellos se puedan relacionar y sobre todo fomentar que ellos salgan adelante por sí solos, sin necesidad de tener siempre a una persona al lado que les ayude, ¿no? Cognitivo-conductual también se hace, pero sobre todo cognitivo-conductual en el sentido de conciencia de la enfermedad, que sean conscientes de lo que tienen, trabajar una mejor adhesión al tratamiento, eh, y luego también mucho trabajar esa parte emocional, y ese desgana que aparece con toda la enfermedad. ¿Qué influencia tiene? Porque, claro, ellos pueden recibir un tratamiento correcto, una medicación correcta y se lo están tomando en serio, pero ¿qué influencia negativa tiene el estigma que ellos tienen que soportar? Porque, claro, o sea, no es muy cómodo ya para ellos tener que hacer todas estas adaptaciones, que si encima tienen que escuchar ciertos comentarios, tienen que escuchar, por lo que tú has dicho, que le echen del trabajo. O sea, es Ujú. que todas estas cosas, ¿cómo las viven ellos por dentro? Se encierran aún más. La frase que yo más oí Ujú. fue mm, es que no sé cómo decirla. Fue ¿para qué me estoy tomando esto si mi situación no cambia? Si yo no avanzo. O sea, se sienten muy estancados. Por lo que yo percibí, se sentían muy estancados. En el sentido de yo bajo a la calle y es verdad que estas personas cuando la enfermedad está muy avanzada, físicamente se lo ves. O Ujú. sea, se nota que hay algo que es diferente. Ellos van por la calle y a lo mejor te encuentras a la típica señora que se les queda mirando. Y luego cuando suben a hablar contigo, lo que te dicen es, ¿para qué me estoy medicando si la gente me va a seguir tratando raro? Ujú. Entonces, ¿qué hacen? Dejar de medicarse directamente. O sea, es más común de lo que pensamos, ¿no? El Sí, hecho de... y igual que es súper común igual que hay muchas drogas en cuanto a trastornos y tal, en esquizofrenia lo más común es el alcohol, Curioso. porque acalla. Claro, y porque de alguna manera también inhibe, ¿no? Todo. Efectivamente, hace el efecto que debería hacerle el psicofármaco, Ujú. pero de una manera en el que ellos se piensan que tienen control sobre. Claro. Entonces, al final, si tú juntas psicofármacos súper fuertes con alcohol, pues es Sabemos un lo que pasa. cóctel, es Sí, un sabemos lo cóctel. que pasa. A ver, también puede ser, entiendo, que una manera de no me quiero aislar tanto, me tomo unas cervezas con mis amigos y al Justo, final estoy más tranquilo porque tal, ¿no? justo. Pero luego sí es verdad que llegan a desarrollar cierto alcoholismo, porque Ujú. claro, hace el efecto que ellos quieren, ¿no? Entonces, en cuanto al ser humano le das algo que él quiere, continúa haciéndolo Así somos. y le da lo mismo las consecuencias que vengan después. Es así. ¿Cómo podemos la gente del entorno, la familia, los amigos, la pareja, qué consejos les darías para ayudar? Daría uno muy básico, Ujú. que es informarse. O sea, parece una chorrada, Ujú. pero de verdad que el que tú entiendas esta enfermedad y entiendas el alcance que llega, les ayuda un montón porque ellos sienten que tú les estás apoyando. O sea, me parece fundamental el informarte de la enfermedad, entender la enfermedad y luego no presionarles, dejarles que vayan a su ritmo, porque hay veces que los familiares, pues, te adelantas.
tú necesitas que esté bien ya, porque no nos gusta ver sufrir a alguien que queremos. Ujú. Pero ellos tienen su ritmo, los psiquiatras, gracias a Dios, en esto saben más que todos nosotros y hay que dejar que sigan el curso que tienen que seguir. En un momento de brote de que tú veas que la otra persona pues está pasando un episodio complicado, ¿qué recomiendas? ¿Que estemos a su lado? Urgencias, Urgencias directamente. directamente. Porque cuando antes pasen por médico, Ujú. antes podemos actuar sobre el brote. Claro, lo que pasa es que, a ver, suena que es lo correcto, pero claro, si tú directamente dices, venga, vamos a urgencias, lo mismo se pone más violento todavía, ¿no? Llamas al 112 ¿Y y qué que te le dicen? fuercen a ir, porque normalmente cuando vuelve el brote es porque algo dentro de las pastillas No está bien. o algo dentro de lo que él está haciendo con el tratamiento no está funcionando de manera correcta. Cuanto antes vaya a urgencias y antes le vea al psiquiatra o la vea al psiquiatra y le paute otras cosas diferentes, antes podemos paliar los síntomas y que él se encuentre mejor. Hablábamos antes de la psiquiatría, de los neurotransmisores, de Ujú. la medicación. ¿Qué avances ha habido en los últimos años o qué avances cabe esperar en el futuro respecto a esto? No hay mucho avance, porque sí es verdad que al final la medicación no es efectiva. Lo que sí se está incluyendo mucho es ya la parte psicológica, la parte de terapias. Y es verdad que, bueno, me están aún todavía con el estudio de neurotransmisores y demás para ver si se puede paliar por ahí, viendo también si lo de la malformación en el cerebro y demás se puede hacer algo con ello. Ujú. Pero básicamente como la medicación es eficaz, el ser humano es simple, pues no buscamos más. Bueno, ¿recomiendas alguna película o documental? Porque estábamos hablando antes de quitar el estigma, de poder ayudar, también para los familiares, para la gente cercana. ¿Recomiendas algún tipo de vídeo, película? Porque yo tengo claro que la mía, yo siempre vuelvo a ella, me gusta mucho. Una mente maravillosa. Es maravillosa, de Es hecho. maravillosa la película de Una mente Es maravillosa. buenísimo. Cuenta para quien no lo sepa en casa, la vida de John de Nash, ¿no? De Sí, premio Nobel. premio Nobel. Y que bueno, que sufre la Eh, enfermedad y sí, se ve todo sí, el proceso se ve todo el proceso, y no es es violento. buenísima. No es No violento. es violento para nada, en su caso es una paranoia, es una Ujú. esquizofrenia paranoide. Además, súper curiosa porque es tía, Bueno, lo tiene todo. Es que es todo, un es peliculón. que todo. Aparte, añade un factor que es la inteligencia. Ujú. Era un hombre súper inteligente. Y a mí es que me parece maravillosa esa película. Y O sea, la recomendarías, ¿no? la recomendaría. Hay otra que es Shutter Island, de, Uf, buenísima estamos también. aquí hablando de la crema, ¿eh? Además, esa película a mí me gusta mucho porque te deja con la sensación de que, ¿qué ¿Qué ha narices pasado? acaba de pasar? La tengo O que sea, ver otra vez. Sí, claro, sí, total. justo. Y luego hay un vídeo que a mí me impresionó mucho, que es de una niña esquizofrénica. Vale. Está en YouTube, si buscáis niña con esquizofrenia sale. Venga, pues le ponemos también luego en la descripción. Y es, para mí es impresionante. A ver, me dedico a esto, entonces Ujú. para mí es impresionante, pero es súper llamativo porque no suelen ser casos habituales y da miedito. Yo siempre que lo recomiendo digo que lo veas con... Impacta, ¿no? Impacta bastante, porque Bueno, claro, más por la juventud que o justo, por o el sea, tú te comportamiento. imaginas que pues la niña está viendo seres imaginarios que son amigos suyos, Ah, el muy bien. típico amigo imaginario, Ujú, hasta que ya va diciendo cosas a lo largo del vídeo que dices, "Ajá, pues va a ser que no es un amigo imaginario". ujú. Ese también es muy bueno básicamente esas dos son lo que yo siempre recomiendo, aparte de Mente Maravillosa que me la has quitado. Y leer, ¿no? Leer mucho. O sea, obviamente los vídeos están muy bien, pero todo lo que te puedes Leer informar. mucho, hay muchísimas novelas que hablan de esquizofrenia, muchísimas. También hay muchísimas películas que hablan de esquizofrenia. Sí es verdad que está mejor representada, por ejemplo, en las películas antiguas que en las actuales. Sí, porque se intenta, ¿no? Se intenta como siempre buscar. Siempre, o sea, siempre tratamos de seguir con el prototipo que Eso tenemos de es, esquizofrenia, eso es. ¿no? Y las antiguas, por ejemplo, sí que te dejan ver el trastorno en sí. Y por eso a mí me gustan mucho las películas antiguas para estas cosas, creo que son buenísimas. Pero básicamente tú haces una búsqueda en internet de
películas de esquizofrenia, libros de esquizofrenia y te salen muchísimos porque además también es un tema que causa curiosidad. Es que, claro, todo lo que tiene que ver con la alteración de la realidad, o Nos sea, causa. que es algo que no te cabe en la cabeza. O sea, tú Mm, como ser humano vas por ahí con tu realidad, como siempre, pero es que hay unas personas que se están imaginando y que tienen, como tú has dicho, los delirios, certeza de que tal, tal y tal. sí, sí. Entonces es algo que choca mucho, que interesa mucho y ya que interesa, que se informe bien la gente y que... Justo. Y sobre todo, si se encuentran a una persona que ellos tienen la sospecha de Ujú, no entrar a preguntar con curiosidad. O vale. sea, no entrar directamente a preguntarle, oye, Tú ¿qué te ves estás cosas, imaginando? claro. Claro, no. Me recuerda mucho a ¿me psicoanalizas? Sí, sí, En plan, es sí, muy similar, de hecho. muy cuñado también hay que decir. Sí, sí, es el típico comentario de Tengo cuñado. que dejarlo claro porque ya está bien. Sí, sí. Estaría bien, no todos psicoanalizamos. Pero sí, o sea, sobre todo tratarles normal, como si Ujú, fueran una persona normal. O sea, sí, vale, ellos están teniendo esa enfermedad, pero siguen siendo personas. Que es lo que yo digo siempre, que tú tengas esquizofrenia no te deja de hacer persona. ujú, Igual que tú a una persona, yo qué sé, mm, con bipolaridad, no la tratas diferente a pesar de que tiene esos episodios psicóticos, ¿no? O que ujú. puede tener esos episodios psicóticos, a un esquizofrénico tampoco. ¿Qué mensaje, ya para casi finalizar, qué mensaje le darías a alguien que le acaban de diagnosticar esquizofrenia? Ujú, ¿Y qué mensaje también le darías a la familia, más allá de las posibilidades que les has abierto? ¿Qué ujú. mensaje les darías? Paciencia, ¿Vale? porque al final es una enfermedad crónica, largo recorrido, paciencia. Igual que con todas las enfermedades de largo recorrido, hay recaídas. Y en caso de la familia, mucho apoyo. Mucho el sentarte con ellos y a lo mejor no preguntarles que qué tal están, pero sacarles de esa burbuja en la que ellos están. Porque al final no percibir la realidad como lo hacemos tú y yo, ellos se meten en su burbujita. Entonces, a lo mejor simplemente les ayuda sentándote a su lado diciéndole, ¿qué tal llevas el día? Como se Ujú. lo preguntarías a cualquier persona. Exacto, no intentando incidir en lo que, en los demonios que ellos ya tienen, sino intentar. Justo. Y luego también no, no minimizar Ujú, lo que ellos te cuentan, porque hay veces que ellos mismos te lo cuentan, ¿no? Yo tenía chicos que me contaban el delirio directamente y yo en vez de entrar a cuestionárselo o cualquier cosa, le decía, ¿y cómo te sentiste tú? Eh, Porque tampoco ganas nada entrando a decirle a la persona, no, eso que te estás imaginando es mentira. guarda esto mucha relación. Tuvimos un episodio sobre la prevención del suicidio, Ujú, el no invalidar, ¿no? Porque al justo, final tú no estás en sus pies, en sus justo. zapatos, De y hecho, he visto antes el dato, de esquizofrenia se suicidan entre el 10 y el 15% de las personas que tienen esquizofrenia. Y normalmente coincide con familias que a lo mejor les aparcan en ciertas asociaciones y no van a verles. o que le invalidan constantemente. Efectivamente. Y es muy importante que valides también la emoción y que si tú le ves con cara de asustado, le digas, es normal que estés asustado. Porque es normal, de hecho, o sea, no es nada raro. Pues yo creo que cualquiera que nos imaginemos, yo qué sé, a Freddy Krueger ahí viéndole, Sí, nos acojonamos. O sea, que creo que también es importante que le digas, oye, que es normal que te sientas así. y que yo estoy Eh, aquí. Ahí está. Sobre todo el yo estoy aquí, Ujú. para lo que quieras. Oye, Nerea, pues muchísimas gracias. Antes de cerrar el episodio, te vamos a hacer la pregunta bonus de esta temporada. Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué le dirías a tu yo de 12 años? Estudia. Ya está. Estudia. Sí, sí, de verdad, estudia y no hagas ciertas cosas. No voy a entrar a las ¿Con cosas. palmadita en la espalda o sin palmadita? Con colleja, Con colleja. con colleja. ¿De Yo pondría revés? colleja. ¿De anterior? Ta- De revés, de las que duelen. O Con sea, ímpetu. ahí está. Bueno, está bien, está bien. Buen consejo, desde Sí, luego. sí. Pero vamos, lo tengo súper claro. No has dudado. No hay duda. O sea, Pues Nerea, muchísimas gracias por haber a ti por venido, invitarme otra vez. por poner claridad a un poco de claridad a la esquizofrenia. Lo hemos intentado. Sí, yo creo que lo hemos conseguido y cualquier cosa también te dejamos tus redes sociales en la descripción.
Recordad que ya somos más de 3.000 cibelineros, que un like, un compartirlo, cualquier cosa, suscribiros es importante, que hay mucha gente que ve nuestro vídeo Nerea y no está suscrito. Ahora voy a revisar si estás suscrito tú. Pues no lo sé, la verdad. Y con esto nos vamos. Hasta la vista, cibelineros.